Altamente conmocionante fue el caso del pasado día viernes que conocíamos aquí en el barrio San Jorge de esta capital, el cual una mujer, en un principio se habló de un brote psicótico, ahorcó a 2 de sus hijos, de 3 y 5 años. Desgraciadamente el chico de 3 terminó perdiendo la vida. Y uno se cuestiona y dice, pero ¿cómo puede ser una madre matando a su propio hijo? ¿Qué tipo de explicación desde la psiquiatría se puede encontrar? Digo, ¿qué pasa por la cabeza de alguien para hacer eso con su propio hijo? El doctor Gustavo Gómez es médico psiquiatra. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Bien, gracias por atendernos. Cuando ocurren estos casos, la verdad que el dolor que uno le llega y después cuando entra a pensar no sé cómo racionalizarlo esto, cómo tirarlo para una faz racional, estas cuestiones que ocurren y que cada tanto nos sacude de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre en la cabeza de una persona cuando pasa esto? Bueno, de acuerdo a lo poco que conozco del caso, se cree que fue un brote psicótico, que es un estado de pérdida del juicio, de alienación, que ocurre en determinadas personas. Hola. Yo lo escucho atentamente, yo lo estoy escuchando atentamente. En determinadas personas, a veces de manera abrupta, sin ningún tipo de antecedentes, y a veces sí con algún tipo de antecedentes. Es una pérdida de la conciencia, del juicio, de valor, esto que usted llamaba racionalización, es algo irracional. Claro. Es algo irracional que le acontece al ser humano y bueno, que en ese momento llega a tener conductas de este tipo. Claro, y esto, pero esta persona, ¿puede haber algún tipo de alerta o es que nada más hizo un cortocircuito y le saltó todo en contra? ¿Cómo es? Pueden haber tipos de alerta, hay determinadas formas de actuar, personalidades, situaciones. También hay situaciones también que tienen a veces que ver con el consumo de sustancias, como hemos visto en otras oportunidades últimamente. O sea, siempre las vemos, ¿no? Pero digo que han sido notorias. Claro. Es decir, hay antecedentes que, como siempre, ¿no? Todos los antecedentes serían bueno poder. Por eso que trabajamos tanto en la prevención, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del consumo problemático, de prevenir el consumo, todas las cuestiones, ahora estamos trabajando mucho con el cáncer de mama en este mes. Y bueno, digo esto ¿por qué? Porque tenemos que apostar a la prevención y prevenir significa conocer esto que usted me está preguntando, es decir, cómo nosotros también nos ocupamos de observar a las personas y de entender sobre las conductas de las personas y cuáles son los factores premórbidos, o sea, premórbidos quiere decir antes de que aparezca el estado de enfermedad, para que podamos prevenir, ¿no es cierto? Siempre se conozco el caso en particular, obviamente. Claro. Sí, lo entiendo, sino lo que buscamos es tener algún tipo de base o de sustento también respecto de esto, y cuando pasan estas cosas uno dice, siempre hay una vieja frase que dice el instinto materno. Acá ni siquiera el instinto materno pudo contener esto, ¿no? No, lo que pasa es que, como le decía, hay una pérdida de juicio. Entonces ese juicio de valor que usted acaba de decir, un juicio afectivo, que está abolido en ese momento, y hay un total, no sé, insisto, el caso particular que pudo haber tenido esta señora, o este caso. Inclusive hay un caso que leí así por el titulares, nada más un caso en la prefectura, una muerte de dos tripulantes de un barco. Claro. Sí, en estos días que una persona mató a 2 que era ex policía y sí. No tengo precisaciones, pero lo que vi, lo único que le nombro porque usted me está hablando, es que dicen que también presumen que fue una muerte psicótica. De todas maneras, yo creo que hay que decirlo que el brote psicótico es un evento importante, grave, frecuente en algunos casos, pero que no siempre llega, que sí, que es cierto que produce un riesgo para ti y para terceros, un riesgo cierto, inminente para terceros, que muchas de las veces necesita internación, y que bueno, una vez que se lo puede tratar con especialistas, este cuadro revierte y bueno, la persona puede estabilizarse y se puede hacer un tratamiento. Claro, ahora a mí no me cabe duda, esta persona no puede tener más a su cargo un niño, ¿no?
¿Cómo no lo escuchó? Que esta persona no puede tener, con este antecedente, no puede tener más a su cargo un niño. No, eso significa un cuadro, como te decía, en realidad hay que hacer un diagnóstico, un tratamiento, puede una persona estabilizarse y tener una vida, digamos, adecuada, ¿no? Habría que ver caso por caso. Lo que me da un poco de temor a mí es que tengamos prejuicios con las personas, las personas con dificultades mentales, siempre tienen prejuicios, digamos, y esto es más dañino que estos son episodios aislados, digamos, muy menores, el porcentaje es infinitamente menor, aunque sea tan drástico como este caso. Pero bueno, las enfermedades mentales, que son muchas, no deberían dar lugar al temor, sobre todo sí a esto que acabamos de decir de la prevención y del cuidado, para que todos podamos ayudar a evitar cualquier tipo de inconveniente, ¿no? A veces hablamos también hoy quería decir eso, se me fue el suicidio. Cuando hablamos del suicidio también es un hecho nacional, como usted lo decía, es una alteración que sería bueno que podamos darnos cuenta y que podamos evitar que esta persona produzca ese ataque contra sí mismo, ¿no es cierto? En todos estos, en todos estos hechos quizás no sé si no tenemos registro en sí, en cuánto juega o no nuestro cambio de forma de vivir. Desde lo clínico psicopatológico, de lo que estudiamos nosotros, esto existió siempre, digamos. Ahora, los factores de estrés que tenemos hoy por hoy pueden influir seguramente mucho, y en las personas que tienen vulnerabilidades aparece a mayor cantidad de población, a mayor cantidad de estímulos, mayor vulnerabilidad, mayor cantidad de casos. Y hay que hablar de esto. Estamos hablando de un caso que ocurrió en Corrientes, otro caso que ocurrió en Buenos Aires, y después vamos a leer otro caso que ocurrió en tal parte. ¿A dónde quiero llegar? A que la comunicación hace que nos enteremos más rápido de cosas que siempre existieron. Es decir, desde los psicopatológicos, desde lo clínico, son situaciones que han existido siempre. Claro. Y recordemos que lo más importante, como usted recién lo había dicho, son casos que en la estadística son infinitamente menor, pero no dejan de ser altamente conmocionantes. A eso vamos, ¿no? Pero ¿qué le parece? Siempre un solo caso de fatal es importante. Esto sin duda. Lo importante, insisto, es prevenir, es tratar de prevenir, de ver, de tener conocimiento de estas cosas, como usted pregunta. Para ahí los medios de comunicación son importantes para que podamos llegar a la población y podamos conocer estos síntomas. Por eso es difícil en este caso dar algunas pautas, porque no sabemos el caso en especial de qué se trataba, ¿no? Claro, cómo se ha dado el contexto que ha rodeado, lo que sí no deja de... Exactamente. Estos son momentos en los cuales uno, siendo serio y responsable, tiene que decir, la víctima no solamente son los chicos, sino que la mujer también es una víctima. Por eso sí, no acepta en ese concepto así como usted lo expresa. Yo creo que sí, que todos, insisto en lo mismo, tener una mirada clínica, psicopatológica, social, cultural, humanística, que pueda ver todas estas variables para que podamos atenderlo de la mejor manera y prevenir un evento así, ¿no es cierto? Pero seguro que sí, la persona que está enferma, yo no la consideraría culpable para nada. Si determinamos que es una alteración del juicio, acuérdese usted que eso la vuelve inimputable, ¿entiende? Entonces, si está alterado el juicio, si no fue consciente de que tenía esa intención de hacer ese daño, es una persona inimputable, y por lo tanto sería una víctima también de ella misma. Sí, situaciones que por lo menos que esto nos impacta y también nos repiensa a todos, ¿no? De cómo afrontamos esta clase de cuestiones cuando ocurren y tan cerca, pero que nos llevan a replantearnos estos temas que son en realidad los temas esenciales, más allá de que uno puede llegar a preocuparse por otros que por ahí pueden llegar a ser considerados menores, me parece, ¿no? Sí, yo creo que nos lleva a tener una mirada, yo creo que la pandemia, por ejemplo, por decir algo, nos llevó a tener una mirada diferente. Esto nos convoca a tener una mirada diferente de todos los aspectos. Y bueno, para esta estamos acostumbrados a otras cuestiones, a mirar de otra manera. Me parece que esto nos convoca a conocer más, conocer desde otro lugar, porque conocemos desde... No quiero decir algunas palabras con las que se denomina a las personas alienadas.
las personas alienadas malas, le voy a decir para no decir la palabra, y las personas alienadas no son malas, digamos, ¿se entiende? Está más solo que el alienado malo, ¿se entiende la metáfora? Sí. ¿Entiende? Entonces estigmatizamos a una persona que está enferma, obviamente. Una persona enferma merece tratamiento, merece cuidado, merece atención. Eso es muy importante. Doctor Gustavo Gómez, muchas gracias, muy amable por estos minutos, ha sido más que claro, gracias. Un placer, mucho gusto. Un gusto, el doctor Gustavo Gómez, médico psiquiatra, en contacto con nosotros, hablando sobre este caso que la verdad puede llegar a tener muchísimas interpretaciones y creo que la responsabilidad de uno siempre está en tener una suerte de equilibrio, y más cuando ocurren esta clase de casos, porque no deja de ser un hecho muy conmocionante, no deja de ser un tema altamente impactante, esto que ocurrió en el barrio San Jorge con una clara víctima, la criatura de 3 años, con otras víctimas que son sus hermanos, y qué habrá pasado por la cabeza de esa mujer al hacer eso, y cuál es el contexto que lo rodea, qué fue lo que le llevó también a todo eso. Bueno, son algunas de las cosas que van quedando de este hecho trágico ocurrido el pasado día viernes aquí en Corrientes.